Bienvenidos a sus clases de matemáticas. En esta ocasión vamos a ver el mínimo común múltiplo. Para esto vamos a repasar algunos conceptos. Descomposición de un número en factores primos. Recordemos que los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, etc. Vamos con nuestro primer ejemplo, el 18. Anotamos una línea vertical a un costado y empezamos con el primer número primo, que es el 2. Al ver que el 18 es divisible entre 2, lo anotamos y realizamos la división. 18 entre 2 nos da 9. El 9 ya no es divisible entre 2. Pasamos con el siguiente número primo, que sería el 3. Como es divisible el 9 entre 3, realizamos la operación y nos da 3. El 3 sigue siendo divisible entre 3. Seguimos anotando y el resultado es 1. Al llegar al 1 quiere decir que ya terminamos de descomponer el 18 en números primos. Lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por 3 por 3. Y esto me da como resultado 18. Y así queda descompuesto el número 18 en factores primos. Otro ejemplo, tenemos al 40. Al ser número par, es divisible entre 2. Realizamos la división y nos da 20. El 20 también es divisible entre 2 y nos da 10. 10 es divisible también entre 2 y nos da 5. El 5 ya no es divisible entre 2. Pasamos al siguiente número primo, que es el 3, pero el 5 no es divisible entre 3. Por lo tanto, pasamos al siguiente número primo, que sería el 5, y al hacer la división nos da 1. Y los números que vamos a multiplicar serían 2 por 2 por 2 por 5. Y su resultado es 40. Otro ejemplo sería el 26. El 26 lo divido entre 2 y me da 13. Pasamos al siguiente número primo, que sería el 3, pero tampoco es divisible. El 5 tampoco, y nos damos cuenta que el 13 es un número primo, por lo tanto solamente es divisible entre sí mismo. Y al dividirlo me da 1. Por lo tanto, sus factores primos serían 2, que se multiplica por 13, dándome 26. El múltiplo de un número son todos los posibles resultados de multiplicar ese número por todos los números naturales. Vamos a ver unos ejemplos. Múltiplos de 2. Entonces empezamos a realizar la tabla del 2. Multiplicamos 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 2 por 6, 12, por 7, 14, por 8, 16, por 9, 18, por 10, 20, etc. ¿Sí? Sería multiplicar por cualquier número natural. Los múltiplos de 6 serían 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, etc. Los múltiplos de 12 los tenemos. Para encontrar cualquier múltiplo de 12 sería cuestión de multiplicar 12 por cualquier número natural. Ahí están sus primeros 9 múltiplos. Bien, ahora, ¿cómo podemos calcular el mínimo común múltiplo de dos números? Primero obtenemos los múltiplos de 3. Ahí los tenemos. Y los múltiplos de 4. Ahí están. Vemos que hay números que coinciden en ambas series. Tenemos el 12 en los múltiplos de 3, pero también tenemos el 12 en los múltiplos de 4. También vemos que está el 24 en ambas series. Y si nosotros seguimos nuestra serie de múltiplos del número 3, también nos podemos encontrar con el 36, que también lo tenemos aquí. Esos son los múltiplos comunes. El 12 es múltiplo común de 3 y 4, el 24 es múltiplo común de 3 y 4, el 36 también sería múltiplo común de 3 y 4.
pero nos está pidiendo el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 3 y 4 sería el 12. Vamos con otro ejemplo. Mínimo común múltiplo de 7 y 15. Primero encontramos los múltiplos de 7. Ahí los tenemos. Luego vamos con los múltiplos de 15. Los tenemos. Vemos que la serie de múltiplos del 7 son bastantes. Y que al ir buscando no encontramos muchos múltiplos como en el ejemplo anterior. Vemos que solamente nuestro primer múltiplo que nos encontramos sería el 105. Si nosotros siguiéramos esta serie, el siguiente par de múltiplos que encontremos de 7 y 15 sería el 210, pero ya sería hacer una serie muy larga. Entonces, el mínimo común múltiplo de 7 y 15 es 105. Ahora vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de 12, 36 y 45. Vamos a hacer nuestras tres series de múltiplos. Encontramos los múltiplos de 12, los múltiplos de 36 y los múltiplos de 45. Vemos que el primer múltiplo común que encontramos en cada una de las series es el 180. Si nosotros continuáramos con nuestra serie, nos encontraríamos con el 360. Pero en este caso, nuestro primer múltiplo común de 12, 36 y 45 es el 180. La forma de obtener el mínimo común múltiplo de dos o más números de esta forma es muy larga, como lo estamos viendo. Hay otra forma que es descomponiendo los números en factores primos, como lo vimos al principio. Entonces, recordemos que nuestros números primos, tenemos el 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Y vamos con el primer ejemplo que vimos al principio. El mínimo común múltiplo de 3, 4, vimos que era 12. Ahora vamos a realizar la descomposición en factores primos. Anotamos nuestros números. Posteriormente, una línea vertical junto a ellos. Vamos a descomponerlos de forma simultánea. Entonces vemos que el primer número primo es el 2. El 3 no es divisible entre 2, pero el 4 sí. Entonces dividimos 4 entre 2 es a 2. ¿Y qué hacemos con el 3? Lo bajamos. Como tenemos un número todavía divisible entre 2, lo anotamos. Realizamos la división y nos da 1. El 3 simplemente lo seguimos bajando. Ya que el 4 ya llegamos al 1, ahí es donde ya terminamos. Pero todavía continuamos con el número 3. Pasamos con el siguiente número primo, que es el 3. Y al hacer la división, nos da como resultado 1. Y hemos terminado. ¿Qué vamos a hacer con los números que encontramos? Los vamos a multiplicar. 2 por 2 por 3, dando como resultado el 12. Ese 12 que ya sabíamos que era el mínimo común múltiplo de 3 y 4. Vamos con otro ejemplo que es el 7 y el 15. Recuerda que hicimos una serie muy larga, ¿no? Entonces anotamos el 7 y el 15, nuestra línea para separarlos, y empezamos a dividir entre los números primos. Vemos que ninguno de los dos números es divisible entre 2. Entonces pasamos con el siguiente número primo, que es el 3. El 7 no es divisible entre 3, pero el 15 sí. Entonces dividimos, pero el 7 que no es divisible lo bajamos y el 15 nos da 5. Pasamos con el siguiente número primo, que sería el 5. El 7 lo bajamos y el 5 lo dividimos dándome 1. Ahora el 7, que es un número primo, solamente es divisible entre sí mismo, el 7, y dividimos terminando 1. Recuerden que en cada una de los números tiene que terminar en 1.
Ahora ya tenemos el 3, el 5 y el 7, los multiplicamos y me da como mínimo común múltiplo el 105. Ahora vamos a ver cómo encontrar el mínimo común múltiplo de 12, 36 y 45 para evitar hacer una serie de números muy larga. Entonces tenemos los tres números. Nuevamente vamos a empezar con el primer número primo, que sería el 2, y dividimos cada número entre 2. 12 entre 2 a 6, 36 entre 2 a 18 y 45, que no es divisible, lo bajamos. Nuevamente dividimos entre 2, que me da 6 entre 2 a 3, 18 entre 2 a 9 y el 45 lo seguimos bajando. Bien, los números que tenemos ya no son divisibles entre 2. Pasamos al siguiente número primo, que sería el 3. Dividimos 3 entre 3 a 1, 9 entre 3 a 3 y 45 entre 3 me da 15. Seguimos, porque son divisibles entre 3. En el 12 ya terminamos, ahora nos queda el 3 y el 15. 3 entre 3 a 1 y 15 entre 3 a 5. Ya terminamos en la columna del 36. Ahora nos queda un 5 que solamente es divisible entre 5. Y por último tenemos como resultado el 1. Al tener 1 en cada una de las columnas, ya terminamos de encontrar nuestros factores primos, que serían 2, 2, 3, 3 y 5, que se multiplican dándome 108. Entonces el mínimo común múltiplo de 12, 36 y 45 es 108. Esto sería todo, nos vemos para la próxima.